Hola, muy buen día. Nos encontramos con José Ramón Angulo, presidente de la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco. José Ramón, bienvenido a tu casa, al Consejo Agroalimentario de Jalisco. El día de hoy, pues con un gran líder de un sector preponderante en nuestra economía nacional. Si hablamos de que México es la 10ª potencia en producción de alimentos del mundo y Jalisco produce el 12% de estos productos, uno de los referentes fundamentales tiene que ver con la cría, engorda y matanza al final de cuentas de cerdo y todos los subproductos o productos con valor agregado que podemos encontrar del mismo. Bienvenido, José Ramón. La idea fundamental es que podamos comunicarle a la sociedad, a tus socios y asociados a través de redes sociales, qué representa la Unión la Unión de Porcicultores del Estado de Jalisco. Estamos entrevistando a cada uno de los sectores. ¿Qué representa al final de cuentas para los productores? ¿Cómo está distribuida? ¿A cuántos asociados tienen agremiados? Bienvenido. Muchas gracias, Jacobo. Antes que nada, agradecerte la invitación y la oportunidad. Realmente es un foro de mucho interés donde podemos transmitir información de nuestro sector, aprovechar al Consejo Agroalimentario de Jalisco y agradecer el apoyo que siempre nos han brindado, que es muy importante para la porcicultura de Jalisco. La porcicultura de Jalisco está posicionada en primer lugar a nivel nacional por encima de los demás estados. Es una porcicultura de mucha importancia, con una producción de cerca de 6 millones de cerdos movilizados al año. Y me preguntabas cómo estaba estructurada la organización. Esta organización cuenta ahorita con 823 agremiados distribuidos en 43 asociaciones municipales, asociaciones de porcicultores municipales. Que a la vez tienen a sus propios agremiados, cada uno de ellos. ¿Cuánto tiempo tiene de constituida la? Bien, esta organización se constituyó hace 59 años. Hace 59 años. O sea, un pilar de desarrollo para la porcicultura de nuestro estado y un referente para el país. Y bueno, a partir del año anterior, ya con la oportunidad de exportar de nuevo a Estados Unidos. Así es, mencionas que es un pilar, un referente. Efectivamente, la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco es una organización que tiene agremiados a todas las asociaciones, es decir, no hay ningún disidente, ninguna asociación de porcicultores fuera. Todos los porcicultores de Jalisco están integrados en sus respectivas asociaciones y a su vez las asociaciones con la Unión de Porcicultores. Y sí, el reconocimiento que hace el USDA de que México es libre de fiebre porcina clásica, se abren las puertas a los mercados internacionales y con ello la exportación de carne. Una gran área de oportunidad para identificar los mercados y los productos a los que tendremos que estar cubriendo, ¿no? Así es una gran área de oportunidad, ya que hay países que demandan carne de cerdo, cortes específicos, y es importante que sepan los consumidores que el cerdo de Jalisco, el cerdo de México, pero en especial el de Jalisco, es un cerdo de primera calidad. Con las mejores prácticas al final de cuentas, y tú como líder te has dedicado de manera muy eficiente a transmitir, sobre todo al consumidor final, los beneficios que acontecen con comer carne de cerdo, ¿no? Creo que ese es uno de los temas fundamentales de los que hemos hablado. Tenemos que transmitirle a la ciudadanía esa confianza en la calidad y la inocuidad de nuestros productos, ¿no? Así es, cuando hablas de calidad, cuando hablas de inocuidad, es importante resaltar que los sistemas de producción que tenemos implementados en las granjas porcícolas son sistemas de primer nivel, con buenas prácticas de producción, muy buenas prácticas de bienestar animal y con una ética profesional, una producción de alto rendimiento y sobre todo saludable y de alta calidad e inocuidad. Entre los productos
productos que nos brinda el cerdo, que desde luego son muchísimos, cabeza, patas, vísceras, que tienen un potencial importante, sobre todo en el mercado chino, donde es parte de la dieta básica. Nuestros sistemas de inocuidad están ya preparados para poder exportar. Por supuesto que sí. Hoy en día Jalisco cuenta con varias plantas de sacrificio de alto nivel con las que se pretenden sacrificar, y en este momento estamos trabajando con los gobiernos de China para establecer los protocolos de exportación para poder en algún momento asistir a esos mercados que son muy importantes. Sí, un gran valor. Hace unos días me comentaban por ahí de la industria farmacéutica también, que en la parte del intestino delgado del cerdo, bueno, que para empezar es biológicamente lo más cercano al ser humano, pero del intestino sacan una sustancia que es un anticoagulante fundamental para todo el tema de salud. Hay expectativas dentro de la Unión para generar valor agregado, hay acercamiento con el gobierno del estado para ver qué tantos de los productos del cerdo jalisciense podemos migrar de la producción primaria a una producción con valor agregado. Sí, mira, tenemos identificadas claramente muchas áreas de oportunidad, sobre todo me llama la atención que China, que son una sociedad que utilizan mucho las medicinas alternativas y están encontrando muchas bondades en el cerdo. Una cosa que te puedo platicar, han encontrado algunos cerdos que cuentan con piedras o cálculos biliares y son muy cotizados en el mercado asiático, muy cotizado, y se están buscando muchas otras alternativas con las que se puede trabajar en la industria farmacéutica, en la industria médica. Como lo mencionas, el organismo del cerdo y los órganos internos tienen muchas similitudes con las del ser humano, y se está trabajando en muchas investigaciones para poder en algún momento aprovechar de sus órganos para hacer algún trabajo en seres humanos. Claro que sí. En la parte del gobierno del estado de Jalisco, ¿qué áreas de oportunidad detectan ustedes, tanto la parte de agricultores, porcicultores, ganaderos, en la parte de inocuidad? O sea, ¿qué le pediríamos al gobierno del estado que implementara junto con las organizaciones de productores para tener una política de inocuidad y de salud de nuestros alimentos? Mira, afortunadamente hoy contamos con un gobierno en el estado que nos ha atendido y nos ha escuchado con paciencia, y más importante, que nos están asignando recursos para trabajar en diferentes proyectos como la sanidad animal, pero muy importante lo que me estás preguntando sobre la inocuidad y calidad. Estamos trabajando con ellos para que en todos los rastros instalados dentro del territorio estatal se fortalezcan las medidas de trabajo para que los procesos que ahí se desarrollan garanticen la inocuidad y la calidad. Y es una petición que nosotros le hacemos al gobierno del estado para transmitir al consumidor la calidad de la carne, la inocuidad, y sobre todo que garantiza la sanidad, que garantiza que es una carne de primer nivel y bien procesada. Un poco de lo que hemos platicado con los compañeros de los sectores es la falta de cercanía que muchas veces las instituciones como las nuestras tienen de cara al consumidor final, al público, un poco para que entienda cuáles son los ciclos de producción, que nuestra industria o las industrias asociadas son industrias que no tienen techos, que no tienen muros, que no tienen fronteras, y que tienen al final de cuentas pues un manejo siempre con elementos vivos. Entonces el esquema de cómo los ciudadanizamos para que entiendan y de alguna manera compren lo propio, compren lo local, creo que es un área de oportunidad que hoy las asociaciones estamos queriendo hacer al final de cuentas de cara al consumidor, acercarnos no cuando hay crisis, no cuando hay precios altos, sino realmente cuando todo va boyante,
un poco para que entiendan que en el sector primario las cosas se hacen con calidad y con cuidado y atención por el bien de nuestros habitantes y la salud de los mismos. Así es, efectivamente, mira, consumir los productos locales es una forma de activar nuestra economía, nuestra propia economía, y así como lo mencionas, la producción de cerdos en Jalisco, y ya lo hemos platicado, es una producción de alto nivel, de muy buenos estándares, de primera calidad, y sobre todo la genética que estamos manejando es una genética de alto valor que te garantiza de las carnes de mejor nivel a nivel mundial. Así que es importante el consumidor que reconozca dónde se puede comprar o adquirir carne de cerdo de Jalisco, y le recomiendo ampliamente consumirla, ya que es carne fresca y de muy buen nivel e inocuidad. Y esto fomenta, obviamente, empleo, fomenta la economía, fomenta el crecimiento, el desarrollo y todo lo que conlleva la industria de la porcicultura, que es el consumo de granos, y esto también apoya a los agricultores de forma indirecta y directa. Claro, ya en próximas entrevistas estaremos, si nos lo permites, platicando con Iván para que nos mande algunos tips del consumidor en el tema del manejo, el cuidado, los procesos, recetas y áreas de oportunidad que tendremos como tal. Pero yo quisiera preguntarte, José Ramón, ¿qué áreas de oportunidad en el cercano plazo está viendo el organismo que tú representas para diversificación de mercados y valores adicionales del producto de cerdo? Bien, no, pues existen muchísimas áreas de oportunidad. Ya estuvimos hablando de las áreas de oportunidad donde incurren las tecnologías de punta en la investigación, en las aplicaciones médicas, pero la carne de cerdo es una proteína, es la proteína que más se consume en el mundo. México viene con un crecimiento y una aceptación tremenda, en el cual nos compromete mucho a nosotros los productores a seguir creciendo, a seguir trabajando para tener un abasto garantizado, y realmente tenemos muchas áreas de oportunidad. En este momento estamos viendo una apertura grande hacia los mercados internacionales, y con ello esa oportunidad de poder exportar y sobre todo cortes de valor que generan mucho bienestar en los productores. La genética del cerdo jalisciense, ¿cómo está? ¿Cómo vamos en el tema? Sé que uno de los referentes en el tema de pie de crías pues es Jalisco también, no nada más en la producción, sino también en la cría, pero ¿qué áreas de oportunidad están encontrando en la parte de cría y genética? Bien, en lo que se refiere a la genética, pues los productores de jaliscienses muy comprometidos en trabajar en los avances genéticos. Estamos considerando avances consistentes hasta en menos de 5 años, una genética muy dinámica, muy activa, con un desarrollo fuerte que ofrece al día la carne que el consumidor demanda. Aquí la carne que ofrecen los productores de Jalisco es una carne de alto nivel, con un alto grado de magrez, a lo que se refiere, con la menor cantidad de grasa, que es como lo demanda el mercado, y con una genética que naturalmente se hace fácil, pero con empeño, sacrificio, pero no es muy complicado trabajar en ello, y hemos hecho avances consistentes, realmente avances consistentes, que al día tenemos, como dices, la referencia en excelente genética en porcicultura, a la vanguardia, te lo garantizo, realmente a la vanguardia de la porcicultura, y no me atrevo a decir de Jalisco, a nivel mundial, a la vanguardia en la genética. En el tema del cuidado del medio ambiente y la parte de los ecosistemas que hemos platicado con el gobernador del estado, y que de alguna manera los puntos focales han sido pues, más de ordenamiento territorial y de generación de capacitación a los pequeños productores, porque también hay que decirlo, o sea,
La porcicultura en Jalisco pues es un sector de pequeños, esa es una gran área de oportunidad. Hay ya acercamientos con el Estado para esquemas de capacitación y concientización en el tema del cuidado al medio ambiente, en el tema de cría y engorda de cerdo. Sí, Jacobo, no nomás hay acercamiento para capacitación, incluso contamos con una partida presupuestal para que los productores tengan acceso a un apoyo económico para que hagan actividades de mitigación ambiental. Déjame decirte que la porcicultura de Jalisco no nomás es de productores chicos. Aquí en Jalisco tenemos el productor más grande de Latinoamérica y con ello una serie de productores con una visión altamente empresarial, muchos, pero también te puedo decir que hay muchos pequeños productores que incursionan en la actividad de manera reciente y obviamente no están capacitados para hacer el manejo adecuado de las excretas, pero los productores establecidos tenemos protocolos bien definidos, el compromiso moral, el compromiso social de hacer actividades de mitigación ambiental y no contaminar. Son actividades sustentables, ya que los desechos que produce una granja ya no les llamamos desechos porque son subproductos que generan valor y como están ubicadas en áreas rurales, hay áreas de cultivo que se ven altamente beneficiadas al utilizar lo que produce la granja como fertilizantes orgánicos, haciendo un círculo virtuoso al dejar de utilizar agroquímicos y utilizando la materia orgánica que se produce en granja. Pero para esos productores pequeños, la Unión de Porcicultores tiene un departamento en gestión ambiental que les brindamos asesoría integral para que hagan un manejo adecuado y el gobierno del estado de la mano con nosotros también, con apoyo económico y con asesoría también. Una muy buena mancuerna que estamos haciendo. El cerdo no tiene desperdicio. No tiene ningún desperdicio, todo se aprovecha del cerdo. En el tema de diversificación de mercados y cubrir el mercado americano, que ya es mucho decirlo, ¿qué estrategia están siguiendo con el gobierno, tanto del Estado como con el gobierno federal? Hoy que se quitaron las instancias de promoción, llámese ProMéxico, llámese el CPTM como tal, ¿hay acercamiento para el tema de difusión y acudir a las ferias de especialidad? Sí hay apoyo. El gobierno del estado nos ha estado apoyando y pretendemos desarrollar una campaña publicitaria de promoción al consumo que fomente las bondades de la carne de cerdo, que son muchas las bondades que tiene. Para incursionar en el mercado americano es nada más con cortes específicos, ciertos cortes son los que demanda ese mercado, pero te puedo decir que así son todos los países, cada país demanda un corte de cerdo muy preciso. ¿Y tenemos la infraestructura para realizarlos al día de hoy aquí en el estado? Se está trabajando en ello. Realmente Jalisco es de los estados con menor infraestructura de sacrificio y de procesamiento de carne de cerdo comparado con, por ejemplo, Sonora o el Estado de México. Jalisco carece de mucha infraestructura y es una necesidad que hemos estado solicitando a las autoridades, pero ya en este tiempo hay plantas que sí están en condiciones de trabajar y procesar los cortes necesarios. Ya hay plantas que sí están disponibles. Entonces ya sería un área de oportunidad para trabajar de la mano, tanto con el gobierno del estado como el gobierno federal. Hoy entendiendo que ya tienen los mercados aperturados, que eres el productor número 1 de México y de Latinoamérica casi, ¿sí? Como tal, entonces lo que tenemos que generar es infraestructura para poder cubrir esos mercados. 180 países, 30% de la producción que vuela de Jalisco, de México para el mundo, vuela desde Jalisco. Entonces hay grandes áreas de oportunidad para generación de infraestructura en el tema de realización de cortes, y sobre todo hace 2 meses estuvimos en Corea del Sur y nos llamó, a mí en lo particular fuertemente la atención el hecho de que Jalisco en la porcicultura no fuera conocido, más bien fuera conocido Sonora o Quequén en Yucatán, pero nos explicaban al final de cuentas, el tipo de corte específico
que se requiere, y están dispuestos de alguna manera a venir un grupo de importadores de carne de cerdo de Corea del Sur, que a día de hoy no se tiene el protocolo habilitado, pero ya va muy avanzado ese tema, para poder al final de cuentas ir preparando que cuando se abre el mercado, pues realmente nuestra industria de transformación también esté preparada para cubrirlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría un área de oportunidad para trabajar de la mano con el gobierno del estado en una estrategia de posicionamiento de los productos también pues, en otras regiones del país, ¿no? Así es. Mira, y esta infraestructura de sacrificio y de procesamiento que necesitamos es muy importante, sobre todo para que la mayoría de los porcicultores tengamos acceso a ella, porque las plantas que te menciono son muy escasas y están ubicadas en las zonas de densa producción. Pero hay otras áreas de producción muy importantes, los que sí podemos acceder a una infraestructura de sacrificio y de procesamiento para que el productor tenga acceso al valor agregado y no tenga que ser un intermediario el que esté generando este valor. Y con ello asistir todas las regiones del estado bajo este proceso de sacrificio y procesamiento local, garantizando carne de primer nivel y de mucho valor de inocuidad. José Ramón, en el tema de la campaña que se está pensando para la ciudadanía, para el consumo de carne de cerdo y los productos o subproductos de la misma, bueno, del cerdo como tal, nosotros hemos pensado y platicado mucho el que deberíamos de ir vocacionándonos de acuerdo a las temporadas de producción y a los valores que se tiene, por ejemplo, con el tema de mariscos en la Pascua, en la Semana Santa, ¿cuáles serían, al final de cuentas, las fechas que podríamos estar promoviendo como para un impulso mayor a la carne de cerdo de acuerdo al ciclo de producción? Mira, el ciclo de producción de la carne de cerdo es continuo. Todos los meses se produce la misma cantidad de cerdos, así que todo el tiempo hay un abasto garantizado. Hay fechas que se elevan los consumos por los festejos propios, como son la Navidad, el Año Nuevo. Todas las fechas de fin de año son muy propias para el consumo de carne de cerdo. También es muy notable y muy marcado las fechas de verano, cuando hay muchos asados en los jardines, en las parrilladas. Los veranos son muy marcados en las demandas, pero tenemos las caídas en la Cuaresma, hay una caída muy marcada por la afinidad de consumir otro tipo de platillos. También en los meses de septiembre, octubre, hay una caída, pero es la cuesta de la entrada a clases. Esa la sufrimos todos, pero de forma general, todo el año se produce de manera continua la carne de cerdo. Y la campaña que me decías, hay que enfocarla claramente a las bondades de la carne de cerdo, recalcar que los doctores y los nutriólogos valoren la carne de cerdo actual. No es la misma carne de hace 30 años, es más, no es la misma carne de hace 7 años. Hoy la carne de cerdo, la grasa la encuentras fuera de la carne, pero un corte de carne de lomo o de pierna realmente es un corte magro que no cuenta con gran cantidad de grasas. Y la ventaja que tenemos en el cerdo es de que la grasa que viene con altas cantidades de la que le llamamos grasa deseable, de la grasa monoinsaturada. Claro. José Ramón, por último, de cara a tu sector, ¿qué pueden encontrar los porcicultores en la Unión en temas de asesoría, capacitación, en fin, o sea, cuáles son aquellos servicios y cómo se sentirían de alguna manera vinculados con ustedes en cuestión de la atención como tal? ¿Qué les podríamos invitar al final de cuentas a que aquellos que no son porcicultores, que no están en una asociación, que encuentren de cara o de oportunidad tanto en la producción del cerdo como en la vinculación de la unión? Sí, mira,
todos los productores que están agremiados en la organización saben perfectamente la gama de servicios que brindamos y asesoría, pero la invitación es a los productores que no están agremiados a alguna asociación, que se acerquen, que conozcan. Hay mucha información del sector que brindamos para que se enteren y puedan a su vez tomar decisiones adecuadas. Las asesorías que brindamos son gratuitas y sobre todo van enfocados a una producción más eficiente que le genere bienestar, pero también es importante que conozcan los esquemas que estamos operando. Estamos trabajando en muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, te puedo comentar sobre la sanidad de la porcicultura, que es una actividad que es muy redituable para el productor, tener un hato saludable, porque tiene más cerdos y más kilos para vender, y con organizaciones como las asociaciones, trabajar en conjunto, haciendo equipo. Trabajar en la sanidad es un trabajo en equipo donde nos tenemos que integrar todos, y la Unión Regional de Porcicultores es el vínculo adecuado para que coordinen todos los esfuerzos que hacemos los productores en aras de bioseguridad y de sanidad. Obviamente en conjunto con el gobierno del estado y con el Comité Estatal de Fomento, hacer una sinergia y una serie de esfuerzos coordinados para lograr metas. Por eso es la importancia de la integración y del trabajo en equipo. ¿Es negocio ser porcicultor? ¿Se lo recomiendas a los jóvenes, aquellos que quieran emprender? ¿Hay un área de oportunidad en tu sector para que podamos reconvertir esa curva generacional hoy de cara a los nuevos modelos de producción, a los mercados potenciales aperturados? Sí, mira, es una pregunta un tanto compleja, ya que es un negocio de escalas. Es un negocio de escalas y de alta complejidad, de alta especialidad. No es muy sencillo incursionar en la porcicultura si no estás perfectamente bien asesorado. Conozco muchas personas que han iniciado un negocio y por diferentes dificultades que se encuentran en el camino no pueden continuar. Así que si deciden iniciar un negocio de estos, pueden acercarse con nosotros y con mucho gusto les podemos brindar asesoría para que conozcan cómo es la porcicultura, cómo es la actividad, y ayudarles a que empiecen con las mejores estrategias para que puedan hacer un negocio exitoso. Bien establecido, sí es un negocio, pero es un negocio muy fluctuante porque en México somos muy susceptibles de las importaciones de carne que proceden del extranjero, y hay épocas del año en las que prácticamente operamos con números rojos por la gran cantidad de carne que ingresa al país, en muchas de las veces por bajo del costo de producción, que nos hace tener un precio muy bajo de venta, y lo que conlleva con pérdidas graves que han hecho que muchos productores han abandonado la actividad. Cuando yo entré a trabajar en la Unión de Porcicultores en el 2010, habíamos casi 1,800 porcicultores. Hoy solo hay 820. Eso quiere decir que es una actividad de alto riesgo, que se ha especializado mucho, es muy competitiva, pero que tiene sus altibajos, pero haciendo las cosas bien, con profesionalismo y con mucha dedicación, por supuesto que se puede hacer un negocio rentable. Ahora que tocas el tema de la importación desleal de carne de cerdo, sobre todo de la Unión Americana, entendiendo que mucha de ella es congelada, que compite de manera desleal con la carne y las vísceras que con inocuidad y con salud se generan en nuestro país, y entendiendo que tanto la cabeza, las patas y las vísceras no es parte de la dieta básica del americano. Para muchos de ellos es un subproducto que desde luego pues se viene importado, como bien dices tú, abajo del costo de producción, precisamente porque es parte de una merma. ¿Qué deberíamos de hacer como organizaciones
y de cara al gobierno para cuidar y concientizar a nuestros consumidores de la calidad de la carne producida en nuestro país, de las ventajas competitivas en salud de la carne fresca versus la carne congelada? ¿Qué me platicas en torno a ello? Mira, es un asunto muy complejo, donde es materia de las economías a nivel federal, porque la Secretaría de Economía es quien regula las importaciones en nuestro país. Nosotros como sector hemos hecho infinidad de esfuerzos, incluso hemos hecho en 2 ocasiones demanda dumping, porque esta carne entra muy por debajo del costo de producción. Desgraciadamente no es sencillo poder implementarlas, y eventualmente esa carne sigue entrando por debajo del costo de producción. Déjame decirte que sí es carne de calidad, nosotros lo hemos valorado, es carne de calidad, pero ¿qué es lo que pasa? El norteamericano es un consumidor con mucho poder adquisitivo, y ellos adquieren los cortes que ellos eligen, y dejan ciertas áreas del cerdo que no les interesan. La pierna de cerdo no es consumida en Estados Unidos y le sobra muchísima espaldilla, y son carnes de muy buena calidad que entran a México y se distribuyen. Es carne muy buena, y el problema es que entra demasiada, es mucha, satura los mercados, y para nosotros los productores que trabajamos al día aquí en el campo, realmente nos inunda el mercado y nos hace que el precio caiga para nosotros, para el consumidor no. Al consumidor le sigue siendo el mismo precio, un precio que se ha mantenido estable en los últimos años, pero para nosotros no, nos afecta gravemente en el precio de venta de nuestros cerdos, y con ello afectando la planta productiva. Pero déjame decirte que la calidad de la carne es muy buena. Nosotros constantemente estamos trabajando con las autoridades estatales y federales, llámese diputados, senadores, para que nos ayuden a legislar algunas áreas donde podemos cubrir y defender nuestro sector. Y se ha trabajado mucho en ello, pero no es fácil lograr avances, es muy complejo. Un poco el tema de los cupos y de las estacionalidades, ¿no? En el inter de que eso pudiera fraguarse ya como una solución, buscando la competitividad del mercado, creo que lo que nos queda es una campaña de concientización al consumidor nacional, de que consuma lo propio, de que el producto del cerdo que se genera en nuestro país y en nuestro estado en lo específico, es un cerdo con todas las calidades y cualidades de salud y de bienestar para la población, y que desde luego también hoy que está tan de moda el tema de la responsabilidad social, también hay una responsabilidad social del consumidor para que las plantas productivas mantengan los estándares de calidad y de inocuidad consumiendo lo propio. Así es, nos queda lo que mencionas con certeza, de trabajar en una buena estrategia de promoción al consumo, sobre todo transmitir las bondades de la carne de cerdo, transmitirlas, que se sepa que muchas de las cosas negativas que se saben que son malas del cerdo son mitos que tienen muchos años y que se transmiten por generaciones, pero que se sepa que los estudios científicos nos dicen que la carne es una carne de primera calidad. Y otra alternativa que tenemos que trabajar fuertemente los productores es en la eficiencia. Nosotros al interior de nuestras granjas tenemos que trabajar con una visión muy profesional, muy empresarial, un negocio de primer nivel, y ser altamente competitivos para hacer frente a los embates de las importaciones desleales. José Ramón Angulo, presidente de la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco, muchas gracias por tu presencia aquí en las instalaciones del Consejo Agroalimentario de Jalisco, tu casa. Gracias.
uno de nuestros asociados más importantes y de más orgullo como tal, y desde luego, bueno, un líder de 10. Gracias por estar con nosotros, José Ramón. Jacobo, muchas gracias a ti la invitación y la oportunidad. Realmente te agradezco mucho este espacio y gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí estar aquí con ustedes y transmitir estas preguntas, estas inquietudes que ayudan mucho a nuestro sector. Pues muchas gracias, y ya estaremos invitando a algunos de tus agremiados para llevar particularidades, y desde luego nuestro buen amigo Iván para todo el tema de la socialización hacia la comunidad. Gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias por estar presentes. Muchas gracias. Gracias.